tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Estamos en Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos de la Peña Pintos, quien es secretario de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, José Cruz Mayagoitia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo, estar con tu auditorio, y también saludo a Mauricio, un excelente amigo también. Pues qué bueno que estamos aquí y agradezco. Gracias. Nosotros somos los honrados con tu presencia, Carlos. Y saludo a mi compañero de programa, al periodista Mauricio García. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, doctor Peña. Bien, vamos a hablar, por lo obvio del cargo que tiene nuestro invitado, vamos a hablar de salud. Y vamos a hablar de salud en el estado de Guerrero, en un estado que está compuesto por un universo de 3.100.000 habitantes y que está pues, pulverizado, tiene muchísimas poblaciones muy pequeñitas, y todo eso entorpece en mucho a la correcta forma de poder hacer llegar los servicios de salud a la comunidad. Independientemente de eso, tenemos una orografía pues compleja, no todas las comunicaciones que quisiéramos, tenemos una población con un índice de ignorancia muy alto, y para acabarla pues tenemos ahora una gran inseguridad. Esta violencia que ha venido a cubrir al estado de Guerrero impide que los médicos puedan acudir a estas comunidades porque son víctimas de asalto o de secuestro, o incluso también pueden llegar a ser asesinados. En esta complejidad que es el estado de Guerrero, ser secretario de salud es verdaderamente un reto. Debemos de tomar en cuenta también que la salud no es exclusiva del gobierno del estado, sino que también el gobierno municipal participa hasta donde las atribuciones constitucionales se lo permiten, y la capacidad presupuestal también. Dentro de cada uno de los municipios participan en alguna forma en lo que podría llamarse la salud de primer nivel, la salud de contacto más cercano con los ciudadanos, y luego el gobierno del estado pues ya entra en un nivel de complejidad mayor con la construcción de hospitales y con una oferta de salud mucho más seria y sobre todo mucho más cara. Y esto obliga a que los hospitales estén colocados en los lugares en donde esté la mayor densidad poblacional, para que se justifique, por supuesto, el poder brindar un correcto servicio y no sean subutilizadas las instalaciones. Y también el gobierno federal sabemos que participa también en estos asuntos de salud con algunos, de alguna otra manera, a través del Seguro Social, a través del Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado, etcétera. En este contexto de salud y de complejidad del estado de Guerrero, hoy vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero sobre qué es lo que tenemos en materia de salud instalado en el Estado, qué cosa está funcionando, qué cosa no, cuáles son los problemas torales con los que se encuentra, y por supuesto, también que nos hable del aspecto más importante de la medicina, que es la prevención. Y dentro de los aspectos preventivos, no puedo dejar de mencionar y de hacerle un meritorio homenaje al doctor Jesús Cumate, quien verdaderamente se entregó a ayudar a los niños, a la salud de los niños, y fue uno de los más comprometidos con este amplio sistema de prevención que tenemos ahora en México, por encima de muchos otros países desarrollados o no, que es la cartilla de vacunación. Entonces, Carlos, bienvenido, adelante. Gracias, Pepe. Efectivamente,
una población poco más de, perdón por la corrección, poco más de 3.600.000 habitantes. Guerrero, pues en materia de salud, la Secretaría de Salud tiene una cobertura de el 75% de esta población. El resto la cubre el Seguro Social, el ISSSTE, obviamente también participa la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina. Entonces, en estas circunstancias también hay que tomar en cuenta que existen más de 7.500 localidades con menos de 2.500 habitantes. Algunas tienen 100, 200, 300, 500, 800, 1.000, en fin, es muy variado. Y en ese sentido, desde luego que esta población dispersa, con esta geografía también difícil, hace que verdaderamente se tengan que establecer toda una serie de estrategias para poder llegar con los servicios de salud a la población. Probablemente no como quisiéramos, pero sí es como podemos, ¿sí? Y en ese sentido yo quiero decirles que en Guerrero existen en cifras redondas alrededor de 1,000 centros de salud, existen 24 hospitales comunitarios y 14 hospitales generales. Esta distribución hace que nosotros tengamos toda una serie de indicadores en lo que corresponde a consultorios, que estemos bien. En cuanto a médicos, sí tenemos una falta de tener completo, ¿verdad?, por cada 1,000 habitantes. Tenemos aproximadamente 1.7 más o menos, 1.6. A nivel nacional está un poquito por arriba. Y de enfermeras igualmente, más o menos andamos cerca de los 3 enfermeras por cada 1,000, y estamos por abajo pues de la media nacional, de tal manera que el trabajo que hace el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud es el poder contar con todos estos elementos, con toda esta fuerza de atención hacia la población, y establecer no solamente a través de los centros de salud o los hospitales la atención, obviamente la atención de primer contacto, la atención de primer nivel de atención, pues tiene una cobertura que, insisto, no solamente en los centros de salud, sino también a través de brigadas o de fortalecimiento de la atención médica, que antes se llamaban caravanas, que son alrededor de 100 números redondos entre brigadas y brigadas de fortalecimiento, que se van intercalando, que se van distribuyendo en diferentes localidades, y estas localidades son tocadas unas 2 veces a la quincena, una vez a la quincena, en fin, de acuerdo a los recorridos que se tienen establecidos. Y obviamente en esos lugares tener gente técnicos en atención primaria o a la propia población. Y hablo de poblaciones verdaderamente pequeñas. Claro que nuestros paisanos siempre desean que existan médicos permanentemente, 24 horas, en poblaciones incluso muy pequeñas. Esto no es factible, esto no es posible. De acuerdo a la normatividad, es por un núcleo básico que corresponde a un médico y a una enfermera por cada 3,000 habitantes. Sin embargo, nosotros tenemos médico y enfermera en poblaciones menores a esta, pero tomamos en cuenta la confluencia de varias localidades, y desde luego nosotros tenemos toda una microrregionalización, tenemos bien nuestro mapa de atención,
y las distancias caminando que puede hacer una persona. Los caminos han mejorado, pero todavía faltan mejorar esos caminos, esas rutas, el transporte, y eso es lo que en un momento dado retrasa la atención, o puede retrasar una atención. Lo que hacemos, por ejemplo, para piquetes de alacrán, pues distribuir en diferentes localidades con los comisarios, pero siempre capacitando a alguna persona, porque no dejan de tener algún riesgo de reacción, y siempre debe de ser una persona capacitada para aplicar un suero antialacrán, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero también tener capacitada a las personas sobre la importancia de una hidratación oportuna con vida suero oral en caso de procesos infecciosos, procesos diarreicos, o bien detectar esos también datos de alarma, de alerta en caso de una infección respiratoria aguda, y evitar retrasos y poder trasladarse a un lugar donde puedan recibir una atención profesional. No es sencillo, no es fácil, porque obviamente la brecha que existe entre una población pudiente y una no pudiente es muy amplia en nuestro estado, ¿sí? Esa brecha es, pues, nos refleja no otra cosa sino inequidad, ¿sí? Y desde luego que todos esos aspectos requieren de la participación de los 3 niveles de gobierno. La federación es la que aporta el recurso a la Secretaría de Salud. El gobierno del estado tiene aportaciones igual, o sea, tiene sus aportaciones, pero obviamente quien absorbe la mayor cantidad del presupuesto es la federación. Y bueno, nosotros obedecemos para todo lo que es el primer nivel de atención, todas las enfermedades que puedan incluirse desde las infecciosas, las crónicas, no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, así como también todo lo que corresponde pues el cáncer en la mujer, el mamario, el cervicuterino y también desde luego el de ovario, y en los hombres obviamente el cáncer de próstata, pero está el cáncer de pulmón, está el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, el de estómago, en fin, todas estas que se consideran crónicas no transmisibles, incluido pues el cáncer, que ocupan los primeros lugares de atención y también de mortalidad. La primera causa de mortalidad es la diabetes, y desde luego también los problemas isquémicos del corazón, los infartos, ocupan el segundo lugar, y ahí se van peleando los lugares entre estas dos enfermedades, pero también existen los accidentes, existe el cáncer como causas pues de mortalidad y de morbilidad. No dejan de estar presentes las infecciones. Entonces, en este panorama nosotros obedecemos a un calendario epidemiológico, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al clima, vamos dando prioridad en época de invierno, en época de calor, vamos nosotros dándole prioridad a nuestro trabajo y desde luego también en las enfermedades virales transmitidas por vector. Hoy un problema muy serio que tenemos es el problema de la obesidad en los niños, y desde luego la obesidad en la población, el sobrepeso y obesidad, que hace que sea de manera más temprana aparente problemas de diabetes, problemas de dislipidemia, y obviamente son enfermedades silenciosas que cuando ya dan problemas es porque existen complicaciones secundarias a esta enfermedad, como es infartos, retinopatía diabética, enfermedad vascular cerebral, insuficiencia renal, en fin, todas estas complicaciones hace que puedan existir muertes prematuras.
Y esa es una de las cuestiones que nosotros vemos en los objetivos del desarrollo sostenible que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y que el gobierno de México ha establecido como compromisos, y el gobierno del Estado de la misma manera ha establecido un consejo en donde participan todas las instituciones para que podamos entrelazar varias cosas. Todas tienen la necesidad de entrelazar toda una serie de necesidades para resolver los problemas, y que en los objetivos del desarrollo sostenible 2030 podamos llegar al 2030 pues disminuyendo considerablemente la marginación, la pobreza, el hambre, que haya agua potable en todo el estado, que haya también de la misma manera el tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, y todo eso tiene que ver con la salud. Igualmente la mortalidad materna, bajarla considerablemente, así como la mortalidad perinatal, y disminuir las muertes prematuras por estas enfermedades crónicas que acabo de mencionar. El cáncer, la detección oportuna del cáncer mamario, cervicuterino, de ovario, son también retos muy importantes. Y siempre están presentes los determinantes sociales. ¿Cuáles son los determinantes sociales? Bueno, aquellos que influyen de una manera directa o indirecta en la salud de la población. Y es aquí, como decía Pepe, la cuestión de que la responsabilidad de la salud nos compete a todos, y la atención de las enfermedades a los médicos. Entonces, en este sentido, la salud definitivamente tiene que ver con la participación ciudadana en estilos de vida, en autocuidado de la salud, en atender todas las recomendaciones que se hacen a través del sector salud, y todas las medidas preventivas que van desde la vacunación. Y aquí, desde luego, me uno a estas palabras hacia el doctor Jesús Cumate, con el que tuve la oportunidad de poder tener una buena comunicación y relación cuando yo fui director del Hospital General de Acapulco. Pues él visitó, siendo secretario de Salud, varias veces el hospital, y siempre dando su ayuda. Pero además él en el ámbito de la investigación y sobre todo en favor de los niños. Creo que él fue un baluarte en este sentido, con las Semanas Nacionales de Salud, en donde se estableció 3 Semanas Nacionales de Salud con los esquemas de vacunación que se han ido modificando con el tiempo, pero él fue parte fundamental para la erradicación de enfermedades como la polio, el sarampión, el control del problema que se tuvo de cólera. En fin, creo que una persona que nos dejó un gran legado en materia de salud preventiva, y desde luego una persona muy reconocida en el ámbito nacional e internacional. Entonces, pues bueno, creo que la salud siempre es un tema muy atractivo, pero muy atractivo en tiempos especiales como los que estamos viviendo, pero que definitivamente deben de continuar con darle continuidad a lo que se dice, para que verdaderamente podamos tener nosotros mejores presupuestos. La salud siempre requiere de mayores presupuestos, y es muy cambiante, la salud es muy cambiante. Si bien es cierto, la esperanza de vida ha mejorado, pero en esa esperanza de vida que se ha ampliado, o de un individuo al nacer, pues también se hacen aparentes enfermedades crónicas degenerativas, crónicas no transmisibles, que si no se tiene un cuidado adecuado, tienen repletos los servicios de urgencias de cualquier hospital,
con complicaciones como pie diabético, insuficiencia renal, infartos, enfermedad vascular cerebral, en fin. Y esto pues tiene que ver mucho con todos los programas y con la participación ciudadana. De tal manera que hoy nosotros tenemos que trabajar más en infraestructura. Probablemente los ayuntamientos muchas veces quieren hacer obras en salud, pero si dedicaran gran parte de su esfuerzo, no a construir centros de salud, que se puede hacer, pero que dedicaran gran parte de su esfuerzo a tener debidamente clorados los sistemas de agua, tener de la misma manera mercados limpios, tener un buen rastro, ¿sí? Tener un manejo adecuado de la basura, que todos estos servicios estuvieran al 100, pues obviamente sería magnífico. Y pues muchas veces a eso no se le da importancia, y hacer campañas verdaderamente de participación ciudadana para colaborar en todos estos aspectos. Creo que es muy importante invertir en la promoción de la salud. Creo yo que aquí quedaría uno de los grandes procesos y además sumamente útiles de los que echan mano los gobernantes para poder lograr cambios, y no me refiero a los gobernantes como los que a veces vemos que se replican unos y que se replican tan fácilmente como cualquier otro objeto sin tener ningún valor intrínseco, ¿no? Sino aquellos que podemos llamar estadistas. Y ellos, estos grandes hombres que han dirigido pueblos, han echado mano de este instrumento que se llama educación. Y es la educación lo que fundamentalmente logra los cambios necesarios generacionalmente hablando para poder instituir nuevas conductas sociales, nuevos hábitos, nuevas culturas que lleven a la conservación de la salud y a la prevención de las enfermedades. En ese sentido, todo lo que acabas de mencionar de la basura, la cloración del agua, etcétera, en ningún momento mencionaste educación, y siento que valdría mucho la pena que parte de ese presupuesto, que todo lo que has dicho ha sido correcto, simplemente agregarle que valdría la pena que se invirtiera en darle educación a las familias y en algo tan elemental como la parasitosis que te pongo como ejemplo, que la gran mayoría de las familias mexicanas tienen un cesto de papeles en el baño, en donde arrojan los papeles con excremento, cuando el papel de baño está elaborado precisamente para disolverse con el agua. Se puede echar dentro de la taza, se le puede jalar y nos deshacemos absolutamente de todo el excremento, nos podemos lavar las manos y dejamos todo listo. Si dejamos el papel en el baño, el excremento se deseca, el aire hace que respiremos eso y que iniciemos procesos de contagio entre los núcleos familiares que son interminables. No hay medicamento que erradique eso porque se recontagian una vez y otra vez. Una cosa tan elemental como esa se les podría enseñar. ¿Y qué digo yo de todo lo demás que tú has ya mencionado en suficiencia para poder prevenir lo que son las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, la diabetes, todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular y todas las consecuencias que se derivan, ¿no? Esa sería una observación por ese lado. Por el otro, hablaste de las enfermedades que son virales y que son de contagio con vector. Y ahí me hizo remontarme a muchos años atrás, cuando veíamos esas cuadrillas del paludismo, ¿verdad? Que atacaban al Aedes aegypti. No, el Anófeles albimano, sí, el Anófeles. Y ahora pues tenemos, se erradicó afortunadamente el paludismo, pero ahora surgieron, y estas son de importación por supuesto, nuevas enfermedades con un nuevo vector, que es el Aedes aegyptus, que es el dengue. Luego vino la chikungunya y por último el Zika. Y yo te puedo platicar perfectamente bien la experiencia de los tres, porque he padecido los tres. Entonces, aquí el problema es
¿Qué tanto se enferma la gente de dengue, de zika o de chikungunya, de acuerdo a las estadísticas que tiene la Secretaría de Salud? ¿En qué zonas es donde más se enferma? ¿Realmente se puede considerar una enfermedad endémica en Guerrero o no? Etcétera, ¿no? Te iba yo a preguntar sobre la mortalidad, pero pues sin necesidad que te lo preguntara, me lo dijiste. Sin embargo, también hiciste una precisión: no tenemos suficientes médicos. Y si no tenemos suficientes médicos, pues no tenemos suficientes médicos para atender cualquier enfermedad. Y entonces yo me pongo a pensar que esto que la gente llama aliviarse cuando la señora está embarazada, ya se alivió, pues si no estaba enferma, ¿no? Estaba embarazada, ¿no? Estaba preñada y parió, ¿no? Que son los términos correctos. Pero bueno, ¿hay alguna forma en la que la Secretaría de Salud esté echando mano de algunos de esos técnicos que así veladamente lo soltaste, lo mencionaste, que en algunos lugares se quedaban técnicos para poder aplicar estos suero, antialacrán, etcétera? El fenómeno de los partos, pues es algo tan natural como inherente a la consustancial al ser humano, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿está haciendo algo la Secretaría de Salud para atender esos partos con alguien o con algunas personas que no sean médicos? Y esas serían mis preguntas, Carlos. Sí, yo creo que aquí en lo que se refiere a educación, los dos pilares fundamentales para el desarrollo de un pueblo siempre son la educación y la salud. Un pueblo sin salud pues no avanza, un pueblo sin educación de la misma manera, pero igualmente un pueblo enfermo no aprende. Entonces están muy relacionados y de hecho nosotros tenemos siempre en nuestros programas una comunicación con la Secretaría de Educación, con el DIF Guerrero, con la Secretaría de la Mujer, de la Juventud, la Secretaría de Asuntos Indígenas y pueblos afromexicanos, comunidades afromexicanas. En fin, es nuestra obligación como Secretaría de Salud relacionarnos con todos, porque necesitamos de todos y ellos también nos necesitan, con Conagua, con Capaceg, con los ayuntamientos. De hecho tenemos nuestros Consejo de Municipios por la Salud y se trabaja con ellos en ese sentido. Y sí, la educación es fundamental. Creo que no debemos pues de dejar eso a un lado, siempre de manera mancomunada, de manera conjunta. Muchas cosas, las adicciones tenemos que tratarlos con educación y en fin, con todas las secretarías que conforman el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, para poder ir viendo todos estos aspectos. Ese es un punto. El otro punto, en lo que se refiere a lavado de manos. El doctor Kumate, cuando vino el problema del cólera, dijo bendito cólera, fue criticado por esa situación, pero tenía un gran sentido, porque esto obligó al lavado de manos. Y una de las cosas que nosotros insistimos permanentemente en nuestras recomendaciones es el lavado constante de manos. ¿Sí? Eso es fundamental para preparar los alimentos, para cuando vamos a ingerir nuestros alimentos después de ir al baño, es fundamental. Y también entre estos tiempos, pues también lavarse las manos. ¿Por qué? Porque a través de ellas podemos hacer muchas cosas y contaminar. En los hospitales insistimos mucho en el lavado de manos antes y después de explorar a un paciente. De tal manera pues que esto es parte central y está suficientemente estudiado sobre la importancia del lavado de manos y evitar ingerir alimentos en vía pública que tienen dudosa calidad higiénica en su preparación. Y eso es educación y repetir constantemente. Es parte de la promoción de la salud y promoción de la salud finalmente es educación. Había otra
otro comentario que me decías en relación a las enfermedades virales transmitidas por vector. Efectivamente, nosotros cuando entró el gobierno del licenciado Héctor Astudillo, él captó muchos problemas con la chikungunya e incluso pues las quejas eran permanentes e iniciando su gobierno a los 2 días tuvimos la presencia de la que entonces era secretaria de salud, la doctora Mercedes Juan, y se hizo un trabajo, una campaña, y esta campaña ha sido permanente, lo que nos ha permitido que en el 2017 tuviéramos una disminución de más del 90% en las enfermedades virales transmitidas por vector. Hoy seguimos esa ruta. Tenemos nosotros alrededor de 17 casos de dengue, chikungunya tenemos un caso y de Zika tenemos 2 casos. Todos estos trabajos tienen que ver con la participación desde los hogares para eliminar criaderos. Los criaderos son la fuente fundamental para las larvas, el mosco y desde luego la enfermedad. Eso es lo que nosotros recomendamos. Sin criaderos, pues obviamente no hay enfermedad. Y aquí también los ayuntamientos deben de participar con campañas de descacharrización para poder verdaderamente asegurar todo esto junto con nosotros para abatizar y fumigar. Y estos son estudios que van haciendo los entomólogos para ver la densidad de los moscos que pueda haber por distintas áreas y en base a eso dirigir nuestros esfuerzos de fumigación. Esto es algo necesario, esto es algo importante e insisto, creo que se ha batido ya. Cuando llegamos todo el mundo se quejaba de estas enfermedades, hoy la percepción es muy diferente. Ahora bien, en cuestión de la mortalidad materna, que esa sería la puerta de entrada. La mortalidad materna todavía sigue siendo un problema en nuestro estado, por las diferentes razones. Problema de usos y costumbres, problema de no accesar oportunamente a los servicios de salud. Y entonces hemos establecido toda una serie de estrategias que tenemos que trabajarlas con los ayuntamientos, pero también tenemos que trabajarlas con las comunidades, con los comisarios. Y les decimos, bueno, una mujer embarazada debe de considerarse un embarazo de alto riesgo, porque no sabemos nosotros en qué momento puede haber un desequilibrio, un problema de hipertensión, de hemorragia o infección, o de alguna complicación, otra complicación. Entonces, sí, es la hipertensión asociada al embarazo. Entonces, en ese sentido, les decimos, bueno, a nuestros colegas, a los responsables, a los que tienen que ver con la supervisión zonal, a los que están en los centros de salud, en las diferentes áreas, que deben de saber, primeramente, cuántas mujeres en edad reproductiva tienen, cuántas mujeres embarazadas tienen, y tener un control directo, un contacto directo con estas mujeres y detectar oportunamente si una mujer tiene un embarazo de alto riesgo. Vigilarla, y antes se pedía que por lo menos 4 o 5 consultas durante el embarazo. Hoy pues deben de ser hasta 8 consultas durante el embarazo por todos estos problemas. Y bueno, decir, bueno, aquí ponemos una paciente con un problema de un embarazo de alto riesgo. Y se han promovido las casas AME, ¿sí? Las casas AME no es otra cosa que atención de la mujer embarazada, para que estas casas AME, que son construidas por los presidentes municipales, estén cerca de una unidad hospitalaria, para que ahí se lleve a cabo su control. La idea es seguir promoviendo esto
Actualmente tenemos 27, 28 casas AME. Queremos llegar a 81 casas AME para que verdaderamente las acerquemos a aquellas mujeres. Ese es un punto. Otro punto es que tenemos la única escuela de parteras profesionales, única escuela oficial de parteras profesionales a nivel de la República y que está en Tlapa. Y que ahí acuden jóvenes que vienen de hijas de parteras, en fin, o la abuelita fue partera. Existe cierta historia ahí. Y son jóvenes que pertenecen a nuestras 4 lenguas maternas, que son Samuzgo, Tlapaneco, Mixteco y Náhuatl. Y hemos tenido nosotros un buen número de egresadas, ¿sí?, que algunas se han contratado para algunos centros de salud o para algunos hospitales comunitarios o incluso hospitales generales. La idea es que en estas áreas donde deben de irse ellas es donde hablen su lengua y que la supervisemos y que la sigamos capacitando. Eso es lo que estamos haciendo. Y además el gobernador inauguró la casa, una unidad de partería en Chilpancingo. Esta unidad de partería pues promueve el parto respetado, el parto humanizado, en donde puede estar presente el esposo y el parto puede ser como ella elija, puede ser de la manera ya muy occidentalizada, acostada en posición ginecológica, o bien vertical, también con asistencia y participación del esposo, en fin. Esto favorece mucho las cosas y obviamente el dirigirse siempre a la mujer con mucho respeto para que no existan esos problemas de violencia que a veces se interpreta así cuando usamos términos inadecuados con una mujer. Entonces siempre debe ser un parto respetado, humanizado, y eso es lo que estamos promoviendo. Lo tenemos distribuido prácticamente en lo que es zona centro, la montaña y Costa Chica, pero queremos abarcar todo, pero queremos ir un poco más allá. Queremos nosotros con la Universidad Autónoma de Guerrero, ya hemos platicado con el rector, porque estas técnicas, estas profesionales técnicas en partería que salen de esta escuela, reconocidas y con título de la Secretaría de Educación en el Estado de Guerrero, y que ya salen con preparatoria, la idea es profesionalizarlas a nivel de licenciatura, que permita una mayor capacitación y desde luego irlas insertando en nuestros hospitales, centros de salud, para que verdaderamente promovamos nosotros estos partos y que no en estos centros de salud o unidades de partería, y que no se saturen de partos normales nuestros hospitales, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, esa es la ruta que tenemos ya caminada y siempre trabajando en el aspecto de la interculturalidad. Recientemente hemos estado trabajando con la Secretaría de Asuntos Indígenas y tenemos que reforzar esto para tener campos clínicos y poder favorecer la interculturalidad que permita el hecho de tener traductoras en nuestros hospitales, en los hospitales comunitarios y hospitales generales, para que pueda haber esa confianza, tener mujeres, porque la mujer en toda esta parte indígena siempre prefieren ser atendidas por mujeres. Entonces estamos trabajando, como se ha trabajado también con una unidad de cáncer de la mujer que existe en Atoyac, para este
este problema y que se tiene pensado ir ampliando estas unidades que aquí se iniciaron, que ha sido un ejemplo, que fuimos los primeros en instalar estas unidades de cáncer de la mujer. Entonces, todo esto es un trabajo que requiere de mucho tiempo, de mucha aplicación, y que hemos tenido la participación de la Organización Panamericana de la Salud. El Estado ha sido invitado en Canadá para que vayan nuestros parteras y nuestros médicos y también algún ginecólogo en este trabajo con organizaciones que se dedican a promover esto. Y casualmente en Canadá, en Inglaterra, en Holanda, esto se favorece mucho el parto, y con las parteras profesionales. Y desde luego también existen las parteras tradicionales o llamadas empíricas, comadronas, pero en realidad en el ámbito del respeto se les menciona ya como parteras tradicionales, y también se les da capacitación. También se les tiene ubicadas, son más de 2,000 en el estado, y se les tiene ubicadas y se les capacita por las distintas regiones de nuestro estado. Entonces, sí se hace un trabajo, se está haciendo, y pues bueno, esto es algo que nos permite a nosotros, el día de hoy, en este año, si el año pasado tuvimos 45, 47 muertes maternas, hoy a estas fechas, el año pasado teníamos 21, 22 muertes maternas, hoy tenemos 8. O sea, hay una diferencia considerable. Creemos que no es cuestión de casualidad, sino que se debe a un trabajo. Y hoy hemos logrado esta disminución y esperemos que sigamos en esa ruta. 2 de estas 8 muertes, 2 fueron indirectas. O sea, una que se envenenó y otra que tenía un cáncer de páncreas. Entonces son muertes indirectas. Y las otras fueron muertes por hemorragia, 4 por hemorragia y 2 por eclampsia. Entonces, por hipertensión asociada al embarazo. Entonces estamos capacitando constantemente, y tenemos un chat que nos permite comunicarnos en todo el estado. Yo estoy al tanto, yo voy viendo cómo va evolucionando, cómo se van comunicando. Cuando algo se atora, pues hay que entrarle, pues hay que hacer esto, siguiendo obviamente las recomendaciones de los expertos. Sí, nuestros ginecólogos, nuestros pediatras, que también estamos trabajando con un grupo de ginecólogos y con un grupo de pediatras que nos ayudan a la capacitación. O sea, esta administración promueve mucho la participación ciudadana como parte del Plan Estatal de Desarrollo en materia de salud. Y esa es nuestra obligación. Tenemos el Comité para la Mortalidad Materna, la Prevención y Atención, y también el Comité para la Prevención de la Mortalidad Infantil y Perinatal. Entonces, esto se reúnen, se analizan, se hacen compromisos, hay acuerdos, se les da seguimiento, y yo participo en todos esos comités. Entonces, esto a mí me permite estar al pendiente de todos estos aspectos. Y además, al momento, ¿verdad? En vivo, ¿sí? En vivo. Mauricio. Sí, yo agradezco al doctor, la verdad nunca hemos tenido un invitado en que poco le preguntamos, viene a hablar con claridad, con transparencia, y nos quedamos callados, nos ha dejado callado, pero pues nunca es suficiente. Doctor, hablando de la cuestión de salud, usted al principio nos dejó muy claro la problemática de Guerrero. Cultura, 2 brechas, cultura y cuestión económica. Somos uno de los estados pues con menos recursos para la cuestión de salud. Y esa es mi pregunta: ¿de qué sirve tener una persona
con mucha experiencia como la que usted tiene, la de muchos años, director de hospitales, 2 veces secretario, cuando pues no tiene una cuestión, un recurso suficiente para atacar todo lo que viene padeciendo o viene heredando de otros trienios o de otros sexenios. Y otra de las cosas que me llama la atención es la aparición de la tuberculosis, doctor, pero antes también quiero, porque ya hice un estudio periodístico sobre el nuevo hospital y me he encontrado con la satisfacción completa que personas que van salen con una sonrisa. Lo única queja que tengo es de que pues ya hay vendedores afuera, ya se changarrizó ahí afuera hablando de alimentación, es lo único, pero del servicio, de las instalaciones, pues nos han hablado muy bien, doctor. Sí, efectivamente, muchas gracias, Mauricio. Bueno, precisamente la experiencia nos permite a nosotros aprovechar los recursos y buscar alternativas y buscar contactos. Nosotros hemos tenido varios talleres con la Organización Panamericana de la Salud que nos ha permitido poder tener acceso a algunos aspectos de capacitación y sobre todo de estrategias para poder abordar muchos problemas que desde la medicina de primer contacto podemos nosotros ir trabajando. Y desde luego la Secretaría de Salud a nivel federal también nos ha brindado todo el respaldo y todo el apoyo. Los recursos sí son limitados y tenemos que optimizarlos y tenemos que buscar siempre la manera de hacer más con menos, y que pues bueno, es parte de los retos. Finalmente es un reto hacerlo y hacerlo bien, y siempre trabajando en equipo. Yo les digo que en la Secretaría de Salud se trabaja en equipo, siempre en equipo, y todo se debe a la conciencia que tiene y la sensibilidad que pueda tener el personal para ello. En lo que se refiere a tuberculosis, con respecto al año pasado, en la cuestión de detección, el año pasado teníamos a estas fechas, hasta el 10 de mayo, 450 casos de tuberculosis, y a este año tenemos 391, tenemos un 13% menos, pero sigue siendo un problema que no podemos soslayar. Acapulco es el primer lugar en tuberculosis en el estado de Guerrero, y que desde hace tiempo siempre se ha pensado en que es necesario focalizar donde tengamos los problemas para fortalecer, y existe la importancia de la detección oportuna, o sea, de que el tosedor se le haga oportunamente un examen, y si sale positivo a sus vaciloscopías, apegarse al TAES, que es el tratamiento acortado, estrictamente supervisado durante 6 meses, y con esto se garantiza, en nuestro estado hemos garantizado la curación en un 87%. Entonces esto es bueno, pero también debemos de hacer participar a los médicos particulares, a nivel privado, para que se siga esa misma ruta, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es la drogoresistencia, y la drogoresistencia, si un tratamiento para tuberculosis en 6 meses, pues es económico, no sale más allá de 2,000 pesos, es económico. Pero si hay drogoresistencia, pues obviamente se echa mano de otros medicamentos que son caros, que son costosos, y que se ponen en la misma canasta de la institución que sea, y el tratamiento lo aporta el Estado. O sea, me refiero el gobierno, el Estado gobierno. El Estado mexicano. El Estado mexicano. Entonces, y bueno, esa es una situación
que definitivamente debemos de seguir atacando en relación a la tuberculosis. Y pues bueno. Pero había, perdón Carlos, sobre la tuberculosis. Yo recuerdo que estaba yo en alguno de los años de la primaria, tercero o cuarto de primaria, y fue cuando recibí una vacuna para la tuberculosis. ¿Ya no se aplica? Sí, ¿cómo no? Ah, ok. Sí, al nacer. Ah, al Sí, nacer ahora. Sí, okay. sí, se aplica. Y no tiene, vaya, realmente tiene cobertura. ¿Por qué aparece en estos casos si se hace la vacunación? Lo que pasa es que la vacuna te evita las formas graves. Ya. No la tuberculosis pulmonar, que Ya. puede ser por problemas de inmunocompromiso, Sí. ¿sí? Asociada a la inmunodeficiencia, Ujú. a VIH-Sida, Ujú. que esto vino a resurgir Sí. en pacientes diabéticos que están deteriorados Sí. en su respuesta inmunológica. En fin, esto se ha favorecido y obviamente te evita las formas graves, Ya. ¿sí? Específicamente de la meningitis, ¿no? Sí. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de la capacidad hospitalaria instalada que tenemos. Sabemos que tenemos un nuevo hospital, ya Mauricio le echó muchas flores. Yo no tengo, yo no he ido, no lo conozco, pero no ha habido un solo comentario negativo que haya yo escuchado, no, todo ha sido muy positivo. Lo que sí quisiera yo saber es, porque se ha estado utilizando con afanes políticos, el reabrir el de Ruiz Cortines, entonces seguramente lo que funcionaba como hospital general. Yo quisiera saber si ya existe un plan determinado qué se va a hacer con ese edificio se cerró para abrir el del Quemado y qué destino va a tener, en fin, que nos dijeras un poquito de lo que tiene que ver primero con la capacidad instalada hospitalaria que tenemos en el estado de Guerrero, en qué lugares son hospitales de primero, de tercer, de segundo, de tercer nivel, y qué hacer o qué se piensa hacer con ese edificio, ¿no? Sí, nosotros tenemos 14 hospitales generales en el estado de Guerrero. Tenemos uno nuevo, con las mismas características que el Hospital General de Acapulco en Coyuca de Catalán, ¿sí? Nada más que ese es de 60 camas. El de aquí de Acapulco es de 120 camas sensables. Sin embargo, tenemos 150 camas más no sensables, ¿sí? Que son en tránsito, entre urgencias, terapia intensiva, cirugía ambulatoria, puerperio de bajo riesgo, posoperatorio, en fin, juntando todas estas, se puede llegar a tener 295 camas, ¿sí? Pero en realidad se consideran 120 camas sensables, más estas que acabo de mencionar. Sí. El hospital de Coyuca de Catalán, pues está por el estilo, ¿verdad? Sus 60 camas sensables, sin embargo, con todos los servicios adicionales, puede aumentar más su capacidad. Y es un hospital en Coyuca de Catalán de referencia, porque es el mejor hospital de la Tierra Caliente. Simplemente no hay seguro social así con esa capacidad, ni ISSSTE. Entonces, deja que te interrumpa, ¿qué había antes de que hicieran este hospital? ya había uno, ¿Sí? pero se sustituyó. Ah, ok. Y todo ese personal se pasó al nuevo. Se modernizó. Sí, ¿no? No, se construyó nuevo. Se construyó nuevo, se sustituyó, como sucedió aquí en este Bien. caso de Acapulco. Con el del Quemado. Así es. Entonces, el hospital, tenemos hospitales en Taxco, en Iguala, en Chilpancingo, ¿sí? Acapulco tenemos 2, Ometepec, tenemos en Tlapa, igualmente tenemos en la Costa Grande, lo que es Iguatanejo, lo que es Atoyac. En fin, tenemos estos 14 hospitales y en Chilapa también tenemos un hospital. Ahí, por ejemplo, tuvimos por el sismo, había un hospital general, pero por el sismo se dañó la estructura y se consideró ya inhabitable. El gobernador ha hecho los trámites para darle continuidad a un hospital de Chilapa nuevo que se dejó en obra negra. Se interrumpió Sí. su construcción, entonces el gobernador ha gestionado y próximamente se iniciarán nuevamente los trabajos
precisamente para poder darle a esa zona igualmente una cobertura muy buena en materia de salud. Entonces, con estos hospitales, son hospitales de segundo nivel de atención. Nosotros tenemos en nuestros hospitales que no hay uno de especialidades, no hay uno de tercer nivel. Sin embargo, tanto el Seguro Social como el ISSSTE como la Secretaría de Salud tenemos superespecialidades, antes se les decía subespecialidades, pero se le dice superespecialidades, como por ejemplo neurocirugía, traumatología y ortopedia, urología. O sea, son especialidades que se salen de las troncales, que es medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecobstetricia y anestesiología, que son las especialidades troncales. Sin embargo, de ahí existen superespecialidades que ayudan a resolver problemas de mayor complejidad, claro. Cirugía de tórax, cirugía de corazón, en fin. Entonces, tenemos esos especialistas, nos hacen falta algunos, que sí requerimos y que en esa promoción estamos. Esto nos da a nosotros también la oportunidad de estar en contacto constante. Oye, tengo un paciente con determinadas características, tiene este problema, mándalo a Acapulco, mándalo al hospital de Chilpancingo, o definitivamente vemos la manera y lo referimos a la Ciudad de México. Para que funcionen en suplencia, ¿no? Exactamente, sí, o sea, es un intercambio de servicios. Sí, desde luego. Sí. Intercambio de servicios que tenemos al interior de la propia Secretaría de Salud, que nos permite solventar todas esas necesidades de nuestra población. Los pacientes quemados, en la mayoría de las veces, se tratan en nuestros hospitales, dígase Seguro Social, ISSSTE o Secretaría de Salud. Cada una de estas instituciones tiene un sitio de referencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Tengo un paciente quemado que requiere de la atención más especializada en un tercer nivel, hablo con el secretario de Salud del Distrito Federal. Oye, ¿sabes qué? Tengo un paciente con estas características, mándamelo al Rubén Leñero o mándamelo a Iztapalapa, en fin, tenemos manera de poder contar con esos apoyos. Igual el Seguro Social tiene Magdalena de las Salinas, en fin, y el ISSSTE de la misma manera. El 20 de noviembre. Entonces, hay manera de poder darle solución a las cosas y a los problemas en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque los problemas médicos, asistenciales, de primer nivel se resuelven en un 80% en un centro de salud. Sí. 70, 80%. Un 15% en un hospital de segundo nivel y ya solamente un 5% se tiene que ir a un tercer nivel. Sin embargo, también aquí nosotros tenemos hospitales que son organismos públicos descentralizados como oftalmología, que ya hace trasplante de córnea, que se llevan 17 o 18 trasplantes de córnea de guerrerense a guerrerense. Antes, un paciente con problema de necesidad de tener un trasplante de córnea se tenía que enviar a México y la córnea se tendría que comprar en 50, 70, 80 mil pesos y se traía de Estados Unidos. Hoy, a través de la donación y la promoción y que el señor gobernador hizo un decreto para la formación del Centro Estatal de Trasplantes, nos ha permitido ir avanzando poco a poco en ese aspecto sanitario, en ese aspecto legal, con la COFEPRIS estatal, en fin, de una manera conjunta, y en el Instituto Estatal de Oftalmología se lleva a cabo estos trasplantes de córnea, como también en el Instituto Estatal de Cancerología, que próximamente ya también por gestiones del gobernador ya se tendrá el acelerador lineal para que con precisión lesiones de hasta de 0.5 milímetros, ¿sí? Lesiones muy pequeñas, focalizar una radiación y no dañar el tejido circundante. Entonces, son cosas que nos ayudan y que refiriéndonos al Hospital General de Acapulco, al nuevo Hospital General de Acapulco, la verdad es que lo seguimos nosotros apoyando, es nuestra obligación, es una obligación porque está
junto con el Hospital de Renacimiento El Donato Alarcón, en la zona más populosa del estado de Guerrero. ¿Sí? O sea, no hay un solo municipio en el estado de Guerrero, aparte de Acapulco, desde luego, que juntando Rena, La Zapata y toda esa zona, tenga la misma población. Sí. Que esos son lugares. Entonces, Acapulco concentra verdaderamente toda esa circunstancia. Y sí estamos nosotros tratando de ir mejorando otras cosas al interior del hospital, ¿sí? Tiene un área de urgencias, un área de terapia intensiva excelente, y capacitando a nuestra gente y viendo la manera de tener los recursos humanos necesarios. Yo respeto mucho las opiniones que se tienen en el ámbito de los candidatos, pero bueno, yo no estoy en ese, ese ámbito, pero bueno, he escuchado que se reabra. Fíjate que este hospital… Perdón, Carlos, es que independientemente de lo que acabas de señalar, este caso encuadra perfectamente con el de Coyuca de Catalán. Exactamente igual, entonces aplica para ambos casos. Se construye un hospital nuevo y se deshabita el otro. Entonces, ¿qué destino se le dará? ¿Al de Coyuca o al de Acapulco, sin meternos en más detalles? Al de Acapulco, para ir a la parte más álgida, si te gustas. Sí, claro. Al de Acapulco no se tiene definido. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su tubería, su electricidad, su tubería, todo lo que es las tripas, el alma del edificio, simplemente está obsoleto. O sea, resultaría como los que hemos visto que en Las Vegas, ¿verdad? Mucho más barato tirarlo y construir uno nuevo. Exactamente. Entonces, no sé si recuerdas tú cuando hubo el terremoto del 85. Sí. El 20 de noviembre se vio dañado. Sí. Entonces se desocupó. Y ese mismo edificio le tiraron muros, todo, se fortaleció. Y ahí mismo se hizo en ese edificio, pero haciendo otras cosas, con una gran inversión. Sí, por supuesto. Una gran inversión para ponerlo moderno como un centro médico 20 de noviembre. Sí. Entonces, pues aquí requiere de muchos recursos. No es nada más lo quiero reabrir. Así es. No, pues reabrir ¿para qué? Sí. No es sencillo, no es fácil. Porque no es solamente el tenerlo moderno, que eso tiene un costo. Sí. El recurso humano que se requiere, eso tiene un costo. Pero la operación tiene un costo similar a estos dos. Así es. Para sí, estar de acuerdo. operando cotidianamente. Entonces, sí tiene sus detalles. Habrá que esperar los tiempos. Nosotros estamos elaborando varias alternativas que definitivamente se tienen que consensar con la federación para saber qué destino que se y le sobre va a todo de dar, acuerdo a los presupuestos. a los Mauricio, presupuestos. ¿algo más que Sí, quieras agregar? viendo la situación del hospital, pues es necesario, ¿no?, tener en Acapulco un hospital general, pero sí estoy de acuerdo que el costo-beneficio no ayuda en mucho. El mantenimiento pues ha de ser de una suma bastante grande, por lo que acaba de decir, ya lo viejo que es, y bueno, esperemos que sea destruido y modernizado como se ha venido haciendo en la cuestión de Acapulco. Pero yo me focalizo también en los temas que nos ha estado platicando. Uno, doctor, la prevención. Se han dejado de hacer algunas acciones que yo antes cubría. No sé, en tema médico, cómo se le dice, yo lo conocí en cuestión de sombras, de ir a visitar los changarros que expenden alimentos, y iban y hacían pruebas de la salsa, de la comida, de las manos, y yo al menos no he visto ya estas campañas o este tipo de trabajo que nos ayuden pues a la prevención y más de la cuestión de amibas. Has tocado un punto muy, muy importante. Efectivamente, cuando tu servidor fue secretario de Salud,
La vez pasada, hace 20 años. Hicimos todo un trabajo y todo esto se derivó del Paulina. Empezamos a hacer todo un trabajo de verificación, de capacitación a los manejadores de alimentos. Obviamente esto es un ámbito municipal que le corresponde al ayuntamiento hacerlo. Sin embargo, creo que con la COPRISEG hemos estado platicando con la COFEPRIS estatal sobre la importancia de retomar todos estos aspectos porque se han dejado. Y nosotros hicimos investigación y determinamos que los alimentos calientes no tienen mayor problema, que el problema estaba en las salsas, por el manejo que se le da, la manipulación. Incluso los bloques de hielo grandotes que se arrastran en el suelo y que de ahí se pican y se ponen para hacer las aguas frescas, se tuvo la idea, sí, en el equipo de trabajo, de hacer bloques pequeños. Y aquí la compañía esta de hielos hizo bloques pequeños y envueltos en plástico. Entonces, en ese tiempo así se hizo. Y obviamente empezamos a avanzar, y se hizo un estudio. Y en las terminales de camiones, para ver si habían tenido alguna enfermedad. Y bueno, la enfermedad que habían tenido era diarrea. Pero se le dio seguimiento y toda una campaña de higiene, y esto disminuyó considerablemente. Entonces son cuestiones que definitivamente se tienen que hacer en equipo y entre Estado y municipio, en fin, y retomar esas cosas. Yo creo que es muy válida y muy adecuada tu propuesta. Fíjate, Carlos, que hay otra cosa que ha sucedido, por lo menos yo recuerdo 2 personas que me han comentado, incluso tuve la oportunidad de escribir un artículo en aquel entonces en que escribía yo en varios periódicos, y el artículo lo titulé Los tiranos del mostrador en las farmacias. Porque tú llegas con una receta expedida por un médico que llena todos los requisitos que establece la ley, y la sujeta te dice no se la puedo surtir porque no se ve bien la universidad o porque un pretexto de lo más absurdo. Y entonces la persona queda en un estado total de indefensión porque se va a otra farmacia y entonces a la otra persona, pues ya ese ya es otro argumento, ya no es el mismo, pero no hay a dónde acudir. ¿Qué hace una persona que fue con un médico, que le dieron una receta? Bueno, luego fuera del aire te platico de quién, ¿verdad? Y llegó a la farmacia y simplemente no le quisieron surtir la receta. Y yo, cuando me enteré, incluso le hablé y le dije, oye, amigo, no quieren surtir tu receta, maestro, pues si tienes especialidad y digo, eres un médico reconocido, has tenido cargos importantes en hospitales, en Acapulco, y tu receta no sirve. ¿Ante quién acude el paciente, no? Entonces, esa es una buena pregunta porque nos deja a todos como ciudadanos en un estado de indefensión. Tenemos que regresar con el médico y eso ya implica al enfermo la molestia de tener que regresar. Va enfermo, y tiene que regresar a ver al médico y no sabe si lo puede atender, si llegue todavía a tiempo para que le dé la receta o tenga que ir otra vez o con otro y pagar otra consulta. O sea, es un gran inconveniente. ¿Qué hacer si no nos surte la receta cuando es una receta que cumple con la ley? Pues mira, habría que particularizar en este caso, ¿no? Yo creo que es importante, porque también hay que reconocerles que cuando uno manda sus recetas escritas a mano, es verdaderamente un triunfo a veces. No, pero no era eso, era la parte impresa. Parte. Sí, bueno, en eso estamos de acuerdo. Entonces habría que particularizar, ¿no? Correcto. Yo creo que es lo importante, pero sí está obligada la COFEPRIS estatal a hacer todo tipo de verificaciones y de hecho se hacen. COPRISET. La COPRISET, sí.
Okay. Para que precisamente… ¿Algún número 800 o algún número donde puedan llamar el paciente y decir, oiga… No lo tengo a la mano, pero yo te los doy. Lo podemos incluir después, para que recurra y diga, oiga, me está pasando esto, ¿no? Solicito auxilio, ¿no? Y ya que trate su caso en lo particular y ya le digan si tiene o no tiene razón, ¿verdad? Pero le va a pasar igual que en la farmacia. ¿Sí? Sí, en el 01800. El otro día hablé, nada más esto es para ver cómo estamos en México. Tengo yo mi teléfono privado, pero me llaman para las campañas, me llaman para decir que hay para las ofertas, encuestas, sí. Y esto, y me enojé mucho y hablé al INAI, que es de Transparencia de la Información, que qué podía hacer, porque mi teléfono yo había pagado para que fuera privado, y no me siguieran molestando, porque a quién tenía que recurrir, porque quién estaba dando mis datos. Así es. Recurrí, no me dijeron, no, pues tiene que ser en lo local, en el estado y la empresa Telmex. Bueno, mejor ya lo olvidé, porque no fue apoyo. Eso nada más fue para decirle con lo que se puede encontrar ahí. Doctor Peña, nos ha hablado sobre de la cuestión prenatal y hay algo que me preocupa mucho, la vanidad de la mujer hoy. Casi ya no se somete al parto natural, es por operación, y no quiere dar pecho. ¿Qué le diría a todas esas mamás? ¿Qué tan profundo y tan beneficioso es darle pecho a los bebés? Nosotros promovemos la lactancia materna. Sí, el Estado de Guerrero tiene un reconocimiento a nivel nacional por la promoción de la lactancia materna. Esto es muy importante porque sobre todo lo que viene a ser la prevalencia de la lactancia materna hasta los 2 años, los primeros 6 meses es exclusiva, después ya se le da dieta complementaria de acuerdo a cómo vaya indicando el pediatra, pero puede ser hasta los 2 años de edad la lactancia. Mis nietos han estado al pecho hasta los 2 años. Y bueno, esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque desde que se nace se le pega a la mamá el niño para el calostro y que es rico para la inmunidad del niño, para sus defensas y desde luego también lo protege contra problemas gastrointestinales, respiratorios, en fin, la lactancia es fundamental, ¿sí? Si se tiene hijos, pues hay que lactarlos y hay muchas técnicas para que esto pueda ser llevado a cabo con éxito y orientación y capacitación. No hay excusa ni pretexto para no lactar a su bebé. Habrá sus excepciones, desde luego, ¿no? Y en cuanto a las cesáreas famosas, solo se tiene considerado por la Organización Mundial de la Salud que el 20% de los embarazos pueden ser atendidos por cesárea. Sin embargo, en México y aquí en el estado de Guerrero llega entre el 35 y 40%, y eso es alto, y esto es algo generalizado. Y la verdad es que se tiene que tomar en cuenta varios factores para poder considerar a la cesárea, pero ya esto es algo que definitivamente nosotros tenemos que insistir en la importancia del parto natural. Bien, bueno, pues a nombre de Mauricio García y del propio, yo agradezco la presencia en este programa de Libre Opinión al doctor Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, pero sobre todo le agradezco a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares. Y antes de invitarlo a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18 horas, quisiera enviar una felicitación a todos los maestros, ya que hoy es el Día del Maestro. Y bueno, pues vaya para ellos un abrazo y nuestra distinción y nuestro recuerdo más cálido. Y bueno, pues con esto terminamos y nos vemos el próximo martes. Muchas felicidades, maestros. tvacapulco.com presentó
Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.